reacción. Principalmente la parte introductoria, la siguiente día lunes van a conocer lo que es origen de potencial de acción. Ya, en este caso vamos a llevar más lo que es un potencial de acción en reposo. ¿Vale? Eso significa que todo el no debe tener ningún cambio en el líquido extracelular, tampoco en el extracelular. ¿Ya? Entonces, sin embargo, todo el funcionamiento, hablamos del sistema nervioso, músculo, esquelético, glándula, por ejemplo, todo es en base a esto. Vamos a entender ahora, ¿muy bien? Entonces, antes de, bueno, no sé quién ha acabado pues, con eso ya tienen que entendido muy bien, ¿no ve? En relación a la membrana celular. Ayer, ¿qué teoría les tocaba? Transporte. ¿No han llevado? ¿Cómo llegó? Ahora. ¿Ayer? No, ayer se canceló. Bueno, entonces recuerda. De la primera parte. Ustedes saben muy bien que la membrana celular ya tiene compuestos, ¿no ve? Como proteínas, en este caso, fosfolípidos, etc. Entonces, en general, ¿cuáles serán sus funciones? Actúan como barreras físicas, o sea, es una barrera física que delimita los compartimentos, ¿no ve? Compartimento citoplasmático y el medio, o en este caso, el medio extracelular es considerado medio interno, ¿verdad? Entonces, mira, para que se pueda producir el funcionamiento de una célula, específicamente, por ejemplo, hacer contracción muscular y mi cerebro funcione, la membrana celular es clave en ese momento. ¿Por qué? Sabemos nosotros por fisiología ahora que en el líquido extracelular hay una cierta concentración de electrolitos, sodio, potasio, etc., ¿verdad? También lo mismo en el intracelular. ¿Quién lo divide estos? Es la membrana celular. Cuando existe cambio de concentración de estos iones, tanto del extra y del intra, se produce el origen del potencial. Significa que eso es como yo encendería el foco del interruptor. Enciende el foco, vemos la luz, ¿verdad? Eso significa que yo estaría dando, en este caso, un cambio de concentración de electrolitos. Entonces, la membrana celular generalmente siempre lo va a mantener en condiciones constantes, equilibrar todas las sustancias que están tanto en el extracelular como en el intracelular. Si no hay ningún estímulo, por ejemplo, va a estar esa membrana celular en reposo. A ver, vamos a ir dibujando. Esto va a ser mi membrana celular. Con sus... ¿Ya? Entonces, aquí va a ser el origen, aquí va a ser la finalización, para que podamos entender. Muy bien, ustedes saben muy bien que en la membrana celular existen proteínas, ¿no? Estructurales y funcionales. Las estructurales es que pueden sostener la célula y dar la forma a las células. Uno de los ejemplos son los microtúbulos, ¿no? Que participan en la mitosis, por ejemplo, ¿no? ¿O no? ¿No ve? Eso es que le da esa forma, sostiene a los cromosomas, por ejemplo. Por eso se llaman proteínas estructurales, mantienen la estructura. Sin embargo, las funcionales no cumplen esa función, sino que son generalmente, bueno, las estructurales siempre son periféricas, tanto externas o internas, siempre van a estar ahí. Las funcionales siempre van a estar atravesando toda la capa de la membrana celular, de afuera hacia adentro. Es como decir, es una vía de comunicación con el LEC, con el LIC. ¿Vale? Entonces, esos son los proteínas funcionales. Les había comentado que se especializan en un montón de cosas. ¿Ves? Unos que pueden ser transportadoras, otros que pueden comportarse como enzimas, otros que pueden ser como receptores. Bien, como receptores. En este caso, para que aquí tenemos un ejemplo, voy a poner ya sodio. Aquí voy a colocar también sodio. Ustedes cuando ya saben lo que es la composición de los compartimentos, ¿cuánto está el valor normal de sodio del extra? 42 hasta 45, digamos, ¿ves? 45 en condiciones normales. Del intra, ¿cuánto es? 10. Ya, vamos a suponer
suponer que es 10 mili equivalentes, y esto lo mismo igual. La diferencia es mucho, bastante, ¿no ve? Entonces, en condiciones de reposo, cuando no hay actividad celular, estas condiciones se mantienen constantes. ¿Entienden? Aquí hay una proteína, voy a dibujarla aquí una proteína. Esta proteína, por ejemplo, no está funcionando para nada. Esta proteína está en reposo. Entonces, cuando nosotros estamos durmiendo, por ejemplo, nuestros músculos están relajados, ¿no ve? Nuestro cuerpo no está trabajando, ni solamente el cerebro trabaja, y además del cerebro, ¿qué parte trabajará, por ejemplo? ¿Cuál es el centro cardiorrespiratorio? Neurología. Bulbo raquídeo. Solamente el bulbo raquídeo trabaja. El resto, todo está en reglas. Los niños dicen, ¿no? Imagínense que la parte área, las áreas de Broca, por ejemplo, 2, 3, 1, funcionaría. ¿Qué haría? Ahí se producen las famosas tics. Cuando uno está durmiendo, ahí ¡pum! Matea, ¿no? De repente, ¿no? ¿Qué significa? Que existen problemas. Ahí podemos identificar, ya con relacionar con otras patologías, si hay, no sé, grietas en las uñas, aquí aparecen como si estuviera pelados de la piel, grietas en los labios, resequedad, un montón de cosas que daríamos un síndrome de Bloomberg, que significa que existe déficit de vitaminas. Y el cerebro, como un mecanismo de defensa o como una alarma, te está diciendo que algo pasa en tu cuerpo. Por eso en las noches bateas o te mueves, a pesar de que estás consciente, igual de repente tus pies se mueven con tus manos, digamos. Eso significa esas cosas. Entonces, hay, por ejemplo, esta proteína que va a transportar, que cumple la función de transportar el sodio hacia el interior, está funcionando. Pero sin embargo, en condiciones de reposo, cuando esta célula no funciona, para nada tiene que haber movimiento de iones. Y vamos viendo. No voy a mucho redundar, quiero que entiendan. Funciones. Estas proteínas que tiene la membrana celular tienen varias funciones, ¿no? Los mecanismos de transporte tenemos, por ejemplo, activos y pasivos. Un poquito como no han llevado, vamos a tratar de desarrollar. Los pasivos, existen dos formas: difusión simple y difusión facilitada. La simple es que no necesita ni ayuda de nadie. Es como decir, mira, no sé, por arte de magia yo me iría a la pared, pero aparezco en el otro lado. ¿Okay? Ni siquiera esta pared que es física no me impide, o sea, yo atravieso como si nada. Entonces, eso significa difusión simple. No necesitas ninguna ayuda para atravesar. Entonces, una sustancia que está en el líquido extracelular, voy a poner oxígeno, tranquilamente atraviesa esta barrera celular hacia el interior, como si nada. ¿Por qué? ¿Cuál será el mecanismo para que pueda atravesar? Porque es liposoluble. Todos los gases, en este caso, por ejemplo, oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, alcoholes, todos esos atraviesan de manera por el mecanismo de difusión. Por eso uno cuando bebe bebidas alcohólicas rápidamente se entrega o no. Y si le damos un antídoto, también rápidamente se hace pasar o no. ¿Por qué? Porque esas sustancias atraviesan como si nada. No necesitan un mecanismo de transporte, alguien que pueda ayudar en este caso para transportar oxígeno, nada, como si nada. Pues les decía, si yo pongo un oxímetro de pulso en el dedo de un paciente, mira, antes de administrar el oxígeno, y pues en unos segundos voy a ver el cambio después de administrar el oxígeno. Rápidamente sube. ¿Qué significa? El oxígeno ha llegado al lecho y inmediatamente difunde hacia el intracelular. Pues por lo tanto el oxímetro de pulso nos está corroborando que ha pasado eso. Sin embargo, no necesita ninguna proteína que pueda transportar. Eso es difusión simple. Gracias a ese mecanismo, por ejemplo, sobrevivimos, ¿no? Si no, pues estaríamos en riesgo. Otro mecanismo es la difusión facilitada. Eso mucho tiene que ver, por ejemplo, de acuerdo a la concentración, ya sea en el líquido extracelular, en el intracelular de una sustancia. Si yo tengo menor concentración aquí adentro, en el intracelular, por ejemplo, cualquiera de los iones, sodio, potasio, y afuera tengo mayor concentración, ¿qué va a pasar?
En este caso, en la difusión facilitada, sí utiliza una vía, que sería una proteína, que se comporta como proteína de canal, así se llama, ¿ve? Proteína de canal. Es que automáticamente se abre esto y un caminito. Ese caminito está constituido por una sustancia acuosa, que facilita que pueda difundir todas las sustancias hidrosolubles, ¿ve? Hidrosolubles. En este caso, sodio, agua, tranquilamente por eso van a atravesar y en grandes cantidades. No necesita apoyo o gasto de energía, sino que con mayor facilidad. Porque esta proteína le abre un caminito, ¿ve? Entonces, ¿por qué se dice facilitada? Porque esta proteína le está permitiendo que pase en grandes cantidades de esa sustancia. Ejemplo típico es el agua, a través de las proteínas llamadas aquaporin, ¿ya? Pasa como si nada del líquido extracelular al intracelular. En una deshidratación severa, por ejemplo, ¿qué hacemos? Bombardeamos de líquidos, ya sea por cualquier vía, oral, intravenosa, intraósea, lo que sea. ¿Qué es lo que pasa? El paciente va mejorando casi rápidamente. En un recién nacido, por ejemplo, ustedes van a ver que está deshidratado y le colocan 50 ml o 10 ml de solución fisiológica horrible, lo que sea, van a ver que a la media hora va a empezar a hacer pipí, puesto que no había hecho, por ejemplo, toda la noche, mañana estaba seco. Pero ¿qué es lo que hemos hecho? Al bombardear el líquido, pues rápidamente ha circulado y el bebé empieza a hacer pipí. Diuresis se llama eso, diuresis. Entonces, eso significa que el agua, al momento de administrar, ya sea por vía intravenosa o vía oral, se reabsorbe rápidamente por este mecanismo de transporte que hace que pueda traspasar en grandes cantidades. Eso es difusión fácil. Por eso allá dice, por ejemplo, gradiente de concentración. Pues yo me siento deshidratado. ¿Por qué? Dentro de aquí es mi célula, este es mi núcleo, aquí está toda la membrana celular. Esta célula se está deshidratando. Como Aymara, se nos ve comúnmente Oquiza, ¿no ve? Todo el mundo sabe eso, ¿no ve? Entonces, un mocochichi, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Es un durazno deshidratado, ¿o no? Lo mismo nuestras células se convierte cuando uno sufre deshidratación. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que el agua pueda ingresar en grandes cantidades dentro de la célula. ¿Entiende? Es lo que esperamos en una deshidratación. Pues, así que para que pueda ingresar, compensar esa deshidratación, tiene que ingresar en grandes volúmenes, sin gasto de energía. Porque si yo voy a aplicar gasto de energía, ¿qué va a pasar? Necesito, generar metabolismo, voy a necesitar de glucosa, tantas cosas que sí, en bioquímica llevarán. Pero sin embargo, uno está deshidratado y apenas está, ¿no ve? Un niño deshidratado está en fase de, por ejemplo, casi al pre-coma en deshidratado. Por eso es mortal para los niños. Entonces, pedirle que además genere energía para transportar agua es mucho. Entonces, gracias a Dios, la naturaleza nos ha dado ese mecanismo de transporte que es difusión facilitada. Se dice gradiente de concentración porque hemos dicho que esta célula ha perdido gran cantidad de agua y por lo tanto, la concentración de agua aquí adentro, dentro de la célula, es menos, mínima, ¿verdad? Aquí afuera, peor aún todavía. Entonces, cuando yo administre soluciones, primero voy a llenar en el intersticio gran cantidad de agua. Como que yo tengo aquí en el intracelular menor concentración de agua, automáticamente difunde en grandes cantidades de agua para compensar. Por eso se llama gradiente de concentración. A menor concentración, mayor es la difusión, ¿no ve? Entonces, como tengo menor concentración de agua, mayor es la difusión de agua. Esa es difusión facilitada, en resumen. Ahora, mecanismo de transporte activo. ¿Cuál es la diferencia? La energía que se genera en el mecanismo de transporte pasivo es la energía. ¿De dónde proviene? Esa es pregunta clave. En el examen les voy a preguntar eso. ¿De dónde viene? Es a través del movimiento cinético. ¿Qué significa eso? Imagínense que aquí les hago corretear a toditos, ¿no ve? Todos corretean. ¿Qué va a pasar? Ustedes van a aumentar su metabolismo celular, van a aumentar la frecuencia cardíaca, van a aumentar la frecuencia respiratoria y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Van a generar mayor dióxido de carbono, van a hacer más gasto de energía y
tanto que se acumula todo eso, aquí va a haber mayor acumulación de energía y metabolismo, o metabolitos tóxicos. ¿Entienden? Eso genera una carga, una carga. Les hago cortar, toditos se calientan, para que entiendan, y eso el ambiente va a calentar automáticamente. Eso es energía cinética. Una molécula, yo así de impulso, y va rebotando allá en todas las paredes, y al rebotar genera mayor energía, mayor fuerza, y choca con otra molécula, más fuerza, más fuerza. ¿Entiendes? Eso es movimiento cinético. Entonces, al mínimo escape que encuentran, ¡pum!, se escapan esas moléculas. Imagínense que tanto que les hago corretear, cierro la puerta, pero abro la puerta, ¿qué van a pasar? Para aliviar el cansancio que se están asfixiando aquí, ¿qué van a pasar? Van a escapar por la puerta, ¿no ve? Es lo mismo. Una molécula, por ejemplo, vamos a poner, aquí afuera está sodio, hemos dicho, aquí adentro está también sodio. Pero el sodio tengo mayor concentración en el extracelular, en el intracelular tengo menor concentración. Entonces yo les hago cortear, por ejemplo, aquí afuera a los iones de sodio. ¿Qué va a pasar? Que de alguna manera van a querer ingresar aquí adentro. ¿Cómo será? Para poder escapar de ese movimiento que se encarga de energía. Eso se llama movimiento cinético. ¿Entienden? Entonces, el mecanismo de transporte pasivo es su energía proviene de ese movimiento cinético. Nada más. Creo que tengo una imagen aquí. Ahí está. Mira, esto es en su libro, ¿no ve? El inicio es esta molécula de la flechita, ¿ya? Pero sin embargo, por ejemplo, bueno, el inicio es aquí, esta molécula ha ido, o uno de estos ha ido moviéndose todo lado. Al hacer ese movimiento genera una energía. Cualquier ion podría ser molécula, cualquiera de estos moléculas que conocemos, sodio, potasio, agua, cloro, cualquiera de ellos. Pero la cuestión es que al hacer ese movimiento, atraviesan la membrana celular. ¿Ya? Esa es la energía que proviene o que necesita un mecanismo de transporte pasivo. Activo, ¿qué necesita? Ustedes recuerdan porque no han dado, capaz no van a volver a recuperar al fin de Rottenberg, mecanismo de transporte. Activo necesita dos mecanismos o energías. Uno que provenga del mecanismo cinético, del movimiento cinético, otro que necesita, en este caso, de fósforo, famoso ATP. Dos mecanismos, en este caso, necesita el transporte activo y se clasifica en dos, primarios y secundarios. ¿Cuál es la diferencia entre el primario y secundario? El primario es que necesita difundir, por ejemplo, el sodio, sabemos que tiene carga positiva y el medio extracelular hace que el medio sea más positivo, ¿verdad? Y en el intracelular el sodio es en menor concentración. Pero ¿quién compensa eso? El potasio, que está casi a la par, las mismas concentraciones aquí adentro del potasio, 142. Entonces, el potasio no puede ingresar aquí adentro, porque aquí el sodio no puede ingresar aquí adentro porque el potasio compensa la positividad. ¿Qué hace la célula? Necesita que ingrese el sodio. ¿Qué hace? Tiene que bombear este sodio hacia el interior, o sea, contra su gradiente más o menos para que lo entiendan. ¿Ves? Porque aquí voy a hablar más adelante, tenemos que entender que es un gradiente eléctrico, que es un gradiente químico. Eléctrico significa que las cargas positivas van a generar una positividad, que las cargas negativas van a generar negatividad. ¿Entienden? Si ustedes aplicamos, por ejemplo, matemáticas, todas las leyes, entre cargas positivas, ¿qué hacen? Se repelan, ¿ve? Entre cargas negativas, se atraen. Entonces, si yo tengo aquí carga positiva dentro de la célula, afuera también, el sodio también, ¿qué va a pasar? Se repelan, ¿no ve? No se van a poder, digamos, unirse, digamos, esas cargas. ¿Entienden? Entonces, para bombear el sodio hacia el intracelular, debe forzar que el sodio pase a través, utilizando una de estas proteínas, pero con gasto de energía. Tiene que ayudar a esta proteína para energía más o menos para que pueda meter el sodio del extra al intracelular. Ese es el mecanismo de transporte activo primario. Generalmente siempre va a pasar por el sodio, hidrógeno y potasio. Casi nada más. ¿Ve? Ahora, los otros mecanismos, el transporte activo secundario, ¿qué significa? Que
tanto que se ha producido el movimiento de estos iones, del extra al intra o de intra al extra, ha generado una energía. ¿Entienden? Entonces, gracias a esa energía, por ejemplo, se transportan otras sustancias, o pueden aprovechar, por ejemplo, esa energía para poder salir o ingresar. A eso llamamos transporte activo secundario, y se subdivide en dos, ¿vale? Sin importe, antiporte, con transporte o contratransporte. Con transporte significa que, imagínense que el sodio ha aprovechado, por ejemplo, ingresar, ¿verdad?, al intracelular, mientras la glucosa se une a la molécula de sodio y aprovecha junto con eso ingresar dentro de la glucosa. ¿Qué sería eso? Cotransporte, ¿ven? El caso de cotransporte. Porque el sodio aprovecha ese movimiento del sodio y pues ingresa también. Contratransporte, ¿qué sería? A lo contrario, que el sodio ingrese y la glucosa salga. Pero aprovecha esa vía, sí. Y en la misma proteína además. ¿Entienden? Bien sencillo. ¿Cuántas hojas hemos resumido? Los 10 hojas de Guidance, ¿ve? Fácil. ¿Vale? Entonces, mira, esos movimientos de las moléculas y todo eso, estamos mencionando, mira, que generan energía. ¿Ve? Una célula en reposo no se produce estos movimientos para nada, se mantiene constante una célula. Pero cuando se produce el movimiento o recibe un estímulo, esta célula, ahí se produce el cambio de estas concentraciones de iones, tanto en el extra como en el intracelular. A eso llamamos potenciales. ¿Bien? Estos van a repasar ustedes. Mira, esto más antes de abordar lo que es potencial temprano, necesitamos saber ya conceptos que son claves. Diría que no es necesario memorizarse, pero para entender cuando yo maneje soluciones, desequilibrio hidroelectrolítico, administración de fármacos, van a ver que esto sí es vital. Si alguno de ustedes hace especialidad en terapia intensiva, neumología, esto es clave. Hay que cuidar. ¿Por qué me atendido? Un terapista, un médico internista domina fisiología. La clave es fisiología. Solamente leen fisiología y si algo alterado ya sabe qué está pasando en su cuerpo. Entonces, mira, especialidad más querida por todos es medicina interna, porque absolutamente sabes todo sabes. ¿Entiendes? Para saber eso, fisiología, ¿qué es? ¿Ven? Así, ¿no? ¿O no? Fisiología es un librito, ¿o no? Podemos dominar, ¿no? Yo no es que, digamos, yo recuerde todo, o sea, no es no leer, la verdad, o sea, muchas cosas yo también digo olvidando. Mira, ¿cuántos años ya ha pasado el examen? Bueno, anatomía, debo recordar el 80% de lo que hemos leído. Pero ¿cuál es la ventaja? O sea, todos los días vas leyendo, o sea, artículos, siempre existe una introducción de anatomía, fisiología, o a la materia de fisiología, y pues vas a recordar, ¿qué quiero decir? Y la memoria, mira, ojo, vamos a nos dice la Cocaramida, la teórica de la memoria. Existen varios tipos de memoria. La que nos sirve para nosotros, para recordar de por vida, es memoria en ciclo. ¿Qué significa? Una cosa que yo quiero aprender, debo repetir miles de veces. Porque de esa manera nomás se va a almacenar en las neuronas, porque si no se almacena. Por eso, no sean memoristas. Los memoriones, por ejemplo, no va a pasar eso, ¿no ve? Si memorizan un rato, se almacena en la memoria temporal. Después de días que pasa, se borra automáticamente. Pero cuando tú lees varias veces, entiendes cómo funciona, le vas alimentando hasta tu memoria, ¿ya? A largo plazo. Cada vez que yo lea, misma cosa, voy a ir almacenando. Otra vez repita, otra vez. Y así casi no lo ve. Pues esas cosas vamos a ir llevando más tarde. Pero sin embargo, mira, dice, fuerzas que actúan sobre los iones. Tenemos, dice, mira, sobre la membrana. Gradiente de concentración, gradiente eléctrico, gradiente químico, falta aquí, y potencial de equilibrio. Gradiente de concentración significa
de que una sustancia que está, en este caso, dentro de la célula es mínima o afuera es máxima, ¿no ve? Entonces, si yo tengo menor concentración intracelular, el gradiente de concentración es menor para ese ion. Si yo tengo mayor concentración aquí afuera de un ion o sustancia, el gradiente de concentración es mucho más menor. Eso significa gradiente de concentración. Gradiente eléctrico significa que cada ion tiene una carga, positiva o negativa. Un poquito más a profundidad. Sodio, potasio, calcio tienen carga positiva que están en el líquido extracelular, ¿no ves? Ya podrías tener extra en el intra, pero sin embargo los otros, por ejemplo, las proteínas, la glucosa, ¿qué más tienen carga negativa? Cloro, tienen carga negativa, ¿entienden? Entonces, si yo junto toditos los iones positivos en este medio, aquí todos con carga negativa, ¿qué va a pasar? Este medio tengo carga, con una carga positiva, este medio con una carga negativa. A eso llamamos gradiente eléctrico. ¿Ya? Al generar estas cargas, pues es energía. ¿Entienden? Ahora, gradiente químico, ¿qué significa? ¿Cuánto de concentración existe en cada medio, dice, de iones? En este caso, químicamente hablando, en el extradiente. Yo tengo aquí sodio, no sé qué sé yo, 142 miliequivalentes litro. No de su carga, de concentración de sodio. En el intra tengo 10 miliequivalentes. Eso significa gradiente químico. Ahora, potencial de equilibrio, ¿qué significa? Tanto el gradiente químico y el eléctrico tienen que estar en condiciones de equilibrio. Bien, y si no existen cambios en esos gradientes, se llama potencial de membrana en reposo. En reposo, bien sencillo. Si yo altero, por ejemplo, voy a subir las cargas positivas afuera, aumentar las cargas adentro, ¿qué va a pasar? Va a existir alteraciones, ¿verdad? Entonces, esta imagen, no voy a redondar mucho las letras, pero vamos a replicar esa imagen que yo tengo aquí, ¿lo ve? Esta es la membrana celular, así está. Tenemos aquí cargas negativas, tenemos cargas positivas, ¿cierto? ¿Ya? Cargas positivas. Significa que, si yo hablo del gradiente eléctrico, que el medio externo, el líquido extracelular, es un gradiente eléctrico positivo. El líquido intracelular o intracelular es un gradiente eléctrico negativo. Hablando así, de esa forma, ¿ya? Si hablamos de un gradiente químico. Mira, ahí abajito, esto a propósito para que entiendas el se ha notado. ¿Qué dice? Si el interior de la célula es más negativo que el exterior, esto crea un gradiente eléctrico que tiende a atraer a los iones cargados positivamente hacia el interior de la célula y a repeler a los iones cargados negativamente. Entonces ahí hablamos, ¿no ven? Entre polos opuestos se repelen, entre polos no opuestos se atraen. Entonces en la célula lo mismo pasa. Por la misma situación, si vuelvo a decir, solución fisiológica, ¿cuánto de cloruro de sodio tiene? 155 litros. ¿Ve? Normal hemos dicho que es hasta 145, más 10 o 15 litros por demás. Si yo en condiciones normales estoy diciendo que las cargas positivas están afuera y las cargas adentro, que está en condiciones de equilibrio, bombardeo por una solución fisiológica, voy a aumentar las cargas positivas hacia afuera, porque el cloruro de sodio, ¿qué tiene? Cloruro de sodio, electrolitos no tiene no tiene aniones. Entonces el medio externo totalmente lo voy a alterar. ¿Ve? Entonces, para que podamos entender con esta imagen que el medio, el líquido extracelular es, eléctricamente hablando, es positivo, el medio intracelular o líquido intracelular es eléctricamente negativo en condiciones. ¿Ya? ¿Quién lo separa eso? La membrana celular. Bien, si se alterara, por ejemplo, algunas patologías de la membrana celular o las proteínas, esto se intercambiaría. Ahora pasaremos al otro. Gradiente químico. Mira, esta imagen lo mismo. Si fuera pizarra podemos rellenar todo, ¿ve? Aquí esto representa el ion sodio, este es el cloruro, este es el potasio y estos celestitos son
aniones grandes. ¿Qué sería en este caso en el intracelular? Proteínas. ¿Vale? ¿Por qué en el intracelular es mayor concentración de proteínas? ¿Cuál sería la explicación? Porque se sintetiza en el citoplasma, o sea, dentro de todas las proteínas. Siempre va a estar tanto en producción o en almacenamiento en vesículas. ¿Ve? Vamos en el aparato de Golgi, etc. Ahí van a estar todos los proteínas. Por eso va a dar eso una carga negativa. Pero sin embargo, cuando yo junto, por ejemplo, tanto eléctrico como químico, totalmente cambia. ¿Por qué? En el extracelular, esto es LEC, esto es LIC. En el extracelular tengo sodio, tengo potasio, tengo bicarbonato, calcio, etcétera, cloro. En el intra también tengo, ¿verdad? Entonces, a ese mezcla nosotros le llamamos gradiente electroquímico. No, olvídense de sus cargas ahora. Olvídense, sino que de la composición química de cada uno. Eso es en este caso químico, ¿ve? Entonces, sodio es el cation dominante en el extracelular con carga positiva. En el intra es el potasio. Es el potasio. Entonces, cada uno de esos tiene que estar en condiciones de equilibrio. Aquí nos está diciendo, si ustedes cuentan, por ejemplo, ¿cuántas moléculas de sodio tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moléculas de sodio. En el intra, ¿cuánto tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de potasio, ¿verdad? Entonces, para los que tienen cargas positivas, está en condiciones de equilibrio. Y para los que tienen cargas negativas, también están en condiciones de equilibrio. Y por eso, en condición de reposo, no pasa nada. Todo está tranquilo. Mira, si hablamos, por ejemplo, de energía eléctrica, no hay cortocircuitos. ¿Vale? Pero, si yo lo altero, por ejemplo, si voy a hacer que salga potasio del intra al extracelular, ¿qué va a pasar? Que el medio extracelular o el medio interno va a cargarse más positivo. ¿Vale? Porque el sodio tengo mayor concentración ahí. Y aún, imagínense que voy a sumarle potasio más. ¿Por qué? Mira, el libro de Guyton explica por cada ion, para ion sodio, para ion potasio, para ion cloro, etc. Ya a eso llamamos la ecuación de Nernst, por ejemplo, es lo que calcula para cada uno, cómo se comporta. Pero sin embargo, en la ecuación de Guttman, por ejemplo, calcula a todos los iones. A nosotros nos interesa como médicos la ecuación de Guttman. ¿Por qué? Porque no voy a estar cada uno calculando, digamos, ¿no? Averiguar cómo es. Porque en condiciones, o sea, normales, pues automáticamente al mismo tiempo se produce el movimiento de los iones. No uno por uno, para nada. Muy raras veces, en condiciones patológicas sí se produce. Pero en condiciones normales casi nada. Entonces, significa eso. Si llega un estímulo aquí, ejemplo, vamos a decir contracción muscular, ¿qué va a pasar? Se tiene que hacer, para que pueda funcionar un organismo, nos dice que tiene que ingresar qué cosa al intracelular extra. Eso ya saben por histología. ¿Qué tiene que ingresar? De un neurotransmisor es un ligante. Nada que ¿eh? Una hormona es un ligante. Un fármaco es otro ligante. ¿Qué pasará para que pueda funcionar esta célula? Empieza a funcionar. ¿O qué pasará? Porque si yo les pellizco el pincho en la yema del dedo, ustedes dirán, ¡ay! ¿No ve? Sientan el dolor. ¿Un estímulo? Es un estímulo, pero ese estímulo, ¿cómo se transmite de aquí al cerebro y cómo se retorna? ¿Qué es lo que pasa? Eso es histología, ¿no? Cambio de carga significa, imagínense que yo le he pinchado a la persona y aquí he ocasionado a que pueda generarse una energía, una parte de la membrana celular, en este caso en la membrana del axón de las neuronas. Y eso ha ocasionado que pueda alterarse estos, tanto el LEC y el LIC, la concentración de electrolitos. Para que pueda funcionar, ahí hablamos por ejemplo de potencial de acción, ¿no ve? Así son los potenciales de acción. Así. Aquí está en reposo. Reposo la célula, nada. Pero cuando yo genero un estímulo a esa persona o a esa célula,
¿qué va a pasar? Se van a abrir canales de sodio. Se abren canales de sodio y entonces ingresa gran cantidad de sodio del extra al intracelular, de aquí hacia adentro. Pero ¿cómo se produce eso? Mira, imagínense que si hablaríamos por iones, sodio tengo mayor concentración afuera, aquí tengo en el intra menor concentración. Si hablamos de un gradiente, mira, el gradiente electroquímico le favorecería al sodio que puede ir del extra al intra, porque tengo menor concentración. Entonces, como hay menos para compensar, como si nada pasa, por los canales de transportadores. A eso llamamos, por ejemplo, por eso el libro de Guyton lo describe así individualmente, sodio de cada uno. Pero en general no pasa eso. Cuando llega un estímulo, ingresa rápidamente el sodio del extra al intracelular, pero después que se contrae y se genera la respuesta, tiene que bloquearse, si nos constantemente como robot podemos estarlo de, pero solamente un movimiento hacemos de retirada, o sea, de respuesta. Después no volvemos a repetir. ¿Qué es lo que pasa? Al ingresar el sodio, por ejemplo, ejecuta la función. Cuando dejo de ejecutar la función, los canales de sodio se cierran automáticamente. ¿Qué hace? El potasio empieza a salirse. El potasio empieza a salirse. Entonces significa cuando nosotros hacemos cualquier tipo de movimiento, ya sea por ejemplo por estímulo neuronal o muscular y la secreción por ejemplo de saliva o otras hormonas, se produce todo ese mecanismo constantemente en nuestro cuerpo. Cuando ustedes estudian por ejemplo un libro, constantemente se produce ese momento de flujo de iones, constantemente. Pero mientras no se produzca, es potencial de acción en reposo o potencial menor en reposo. Si yo le he estimulado y he provocado que se muevan los iones, es ya potencial de acción, ya entra en acción la membrana celular y toda la célula. ¿Vale? Eso. Esto más o menos todo eso explica esas imágenes. Potencial de equilibrio. Mira, esto se les he sacado los valores, no todos los ejercicios, pero yo de la mía voy a sacar porque pues, no veo mucha importancia para poder que estén rompiéndose la cabeza resolviendo esos ejercicios. Se puede calcular, por ejemplo, cómo es el potencial de equilibrio para el sodio, para el cloro, para el potasio, etc. ¿Ve? Mira, para el sodio es el resultado final, por ejemplo, es a través de ecuación de Nernst, es 60 milivoltios. Significa que cuando una célula está en reposo, la carga que tiene de la célula es 60 milivoltios. La carga que tiene es 60 milivoltios. Imagínense, por ejemplo, si le llega un estímulo aquí, esta carga tiene que alterarse. ¿Qué hemos dicho? Que el sodio ingresa de extra al intracelular. Esta carga, ¿qué va a pasar? Va a aumentar. No tenemos, por ejemplo, equipos que nos pueda ayudar a medir, por ejemplo, potenciales. En México, toditas las universidades hacen prácticas de eso. Nosotros, sin embargo, no tenemos. Pero podemos ver esos cambios. Entonces significa que el sodio tiene que estar en 60 en condiciones de reposo. Pero cuando llega el estímulo, este valor se altera. Para potasio, ¿cuánto es? Menos 94. ¿Por qué creen que es menos 94? Porque dentro de la célula yo tengo mayor concentración de potasio. Y como está en un medio inmerso, rodeado de proteínas que tienen carga negativa, pues ellas lo dominan, ¿no? Y el potasio, al estar en el medio intracelular, tiene que ser una carga, tiene que ser sí o sí una carga negativa. Más adelante vamos a ir explicando por qué. Cloro, ¿cuánto tiene que ser? Menos 86. A ver, ¿qué más tenemos? Listo, ahí está, ¿qué es el potencial de membrana? Dice, se refiere a la diferencia de carga eléctrica a través de membrana celular cuando la célula está en reposo. La diferencia. ¿Ve? Siempre imagínense para cada ion, cloro, sodio, potasio, calcio, etc. Pero aquí tengo sodio en el extra, mayor concentración, en el intra, menor concentración. Son condiciones normales eso. ¿Qué equilibrio hemos dicho? Nosotros, el sodio va a equilibrar el potasio que está en mayor concentración.
mayor concentración en el intra y menor concentración en el extracelular. Equilibrio. Entonces significa que el potencial de membrana es la diferencia de carga eléctrica que existe entre las proteínas. En este caso, entre la membrana celular. ¿Ya? Ese es el potencial en condición normal. Si está en reposo decimos porque no hay ningún movimiento. Ya es potencial de acción cuando existe movimiento. ¿Ya? Eso sí tiene que memorizarse. En condiciones normales, tipo de célula, potencial de membrana en reposo. Neuronas, ¿cuánto está? Menos 60, menos 70. El músculo esquelético, menos 85 a menos 95. Esto, valores por si acaso son delgaditos. Mira que más adelante no me tocará esa parte teórica, pero les voy a mostrar cuánta diferencia existe entre los autores. Bastante, pero sin embargo, estos sí se manejan actualmente el libro de Guyton. Por eso, para entrar a la residencia médica, el libro de Guyton está para el examen de residencia médica. Así que los valores de Guyton, todos tienen que dominarse. ¿Ya? Músculo liso, menos 50, menos 60. Músculo cardíaco, menos 80, menos 90. Célula ciliada, por ejemplo, la cóclea, menos 15, menos 40. Astrocito, menos 80, menos 90. Eritrocito, menos 8, menos 12. Un fotorreceptor, menos 40. En la oscuridad, por ejemplo, menos 70, ¿no? Son los potenciales de carga eléctrica que tienen en esas células. ¿Qué es un potencial de acción? Ahí están, los dos libros más famosos supuestamente para fisiología. Para mí es Guyton. Segundo sería Tórtola o Stuart. Tercero Gano. O el cuarto sería Gano. Silverton para ayudar. El Silverton, ¿por qué prefieren muchos autores? Porque tienen libros escritos resúmenes. Es muy bueno para eso, ¿no? Pueden, ahí está por ejemplo Silverton, esta imagen. Dice potencial de acción, es un cambio rápido de tipo o todo o nada en el potencial de membrana. Cambio rápido, seguido de una recuperación de potencial de membrana en reposo. Ya les he dicho, dibujaré aquí otro. Una célula que está en reposo es una línea horizontal, está en reposo. Pero existe cambio de estos equilibrios ante un estímulo, de repente se dispara. Aquí en reposo vamos a poner neuronas menos 90, por ejemplo, o 70, por decir también, 70. El reposo es menos 70. Pero al dispararse, la carga va a ir aumentando, ¿ve? Va aumentando. Entonces llega hasta más 23. No solamente de la siguiente semana, ¿ya? Cuando esté en segunda parte, todos aquí me contarán. Pero, según la definición, es que dice, se produce un cambio rápido, de todo nada. Entonces, estaba en reposo de la célula, recibe un estímulo y de repente se dispara, se produce un cambio. ¿Vale? A eso se refiere potencial de acción. ¿Vale? Ahora, eso, por ejemplo, según el Silverton, según el Guyton, ¿qué es? Son cambios rápidos de potencial de membrana que se extiende rápidamente a lo largo de la membrana. Ustedes saben, por ejemplo, una neurona, me voy a inventar, aquí está mi, en este caso, las neuronas, el cuerpo neuronal, su axón, ¿eh? Así está. Todo esto está rodeado de una membrana celular. Todo está, absolutamente todos están rodeados de una membrana celular. Si el estímulo, si esta dendrita, por ejemplo, se une con otra dendrita de otra neurona, imagínense que el receptor táctil, ya que está en esta yema de dedo, que es un receptor, recibe una sensación, tiene que transmitir de neurona a neurona. Pregunta, ¿cuántas transiciones hay desde aquí hasta la médula espinal? ¿Cuántas neuronas? ¿Cómo es? ¿Cuántas estaciones neuronales existen? ¿Cuántas neuronas participan? Mira, son cosas de la universidad. ¿Por qué creen que yo, porque para suturar un dedo, puedo bloquear a este nivel o puedo bloquear a este nivel toda la anestesia? O puedo bloquear, por ejemplo, aquí y todo el brazo nada más va a estar anestesiado, pero es todo normal. ¿Se sabe cómo se hace?
una anestesia equilibrada. Les pinchan de aquí para abajo nomás, es anestesiado. El resto todo no está así. El paciente está consciente. Eso depende de la conformación de las neuronas. Yo les diría, el receptor está aquí, ¿ya? El receptor transmite a través de una neurona, una única neurona. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está el cuerpo neuronal? ¿Dónde cree que está? Primer estación neuronal. Ganglio, exactamente. Mira, ¿de cuántos cabezas son aquí? Unito se recuerda. En el ganglio, ¿ve? Aquí en la neurona. Eso significa que una neurona en los miembros apendiculares sale de una acción muy prolongada. Bien larga. Una acción bien prolongada. Entonces, el receptor detecta la sensación aquí. Entonces, imagínense que está aquí el receptor, ¿ya? Detecta y por lo tanto hemos mencionado de que la membrana de esta neurona estaba en reposo. Pero al detectar esa sensación, ¿qué es lo que pasa? Se produce un cambio rápido. Entonces tiene que ingresar sodio de afuera hacia el interior, gran cantidad de sodio. Y eso va avanzando en el trayecto de la neurona, perdón, de la membrana celular. En las neuronas es bien interesante. Existen neuronas o fibras iónicas o no amilinizadas, ¿no ve? Nódulos de Schwartz, ¿se recuerdan o no? Vainas de Argentina, ¿se recuerdan? Clave es eso, por ejemplo, hay sensaciones que viajan rápidamente, hay sensaciones que no viajan rápidamente. Imagínense, yo les pincho aquí, inmediatamente hace el mecanismo de retirada. ¿Cuántos milisegundos han pasado para que tú respondas a esa sensación o a ese estímulo? Es casi inmediato. Por eso se dice, vamos a llevar eso pues quisiera que aprendan todos, así mismo, traten de correlacionar con lo que hay de anatomía. Si no sabe anatomía, va a ser bien complicado. Un campo de fútbol, por ejemplo, ¿cuántos metros tendrá a lo largo? A ver, varones. Pues ya, de un poste a poste, ¿cuánto es por norma general? ¿Cuántos metros tiene que ser? 100 metros. 100 metros es la regla de ingeniería, cosas básicas. Entonces, de un punto a otro punto, de un poste a otro punto, mira, en un milisegundo ya está la respuesta para neuronas, para nosotros. Es como rápidamente, por eso el mecanismo es rápido. ¿Quiénes transmiten? Las neuronas que tengan vainas de medida y los nódulos de la... ¿Veo o no? ¿Se recuerda o no? Mira, en las neuronas, este axón puede entrar aquí otro nódulo, aquí otro nódulo. ¿Qué hace para poder responder rápidamente a ese estímulo? Llega la sensación, se encuentra con ese nódulo y salta el nódulo. Salta la sensación. Más, entonces, esa técnica saltatoria lleva más rápidamente el información. Y los que no tienen nódulos, pues la información es un poco más lenta. ¿Entienden? La anestesia se trata de esas cosas. Que transmita, o sea, que anule el dolor, por ejemplo. Significa entonces que no se produzca el movimiento de iones. Para nada. Para el dolor, ¿qué es lo que pasa? El sodio ingresa gran cantidad y estimula a que se libere gran cantidad de potasio, de califeínas, un montón de cosas, ya al extra, y eso provoca dolor. Si yo lo anestesio y no siento dolor, no se va a producir ningún movimiento de esas iones en el trayecto de ese movimiento. Por el paciente no siente nada. Entonces la anestesia, por ejemplo, bloquea uno de los canales receptores, esos canales se une a esto, porque el receptor es para el sodio, pero el anestésico se une a él. Y pues lo bloquea la entrada de sodio. Y pues no se produce. La célula sigue está en reposo. ¿Okay? Pues no sé cómo entenderán cuando lleven anestesias, no sé. Entonces aquí esta imagen es bien interesante. El estímulo, aquí está el cuerpo, el terminal sináptico o postsináptico. En este caso es presináptico, ¿ves? Este es el cuerpo de una neurona que hemos dibujado, es el axón. Imagínense que el estímulo llega a este terminal presináptico para unirse a esta neurona. Llega, el impulso se genera, o sea, potencial, mira,
Estaba en menos 70, reposa ese señor, ¿ve? Llega el estímulo, se dispara. Y por lo tanto, si se consume la respuesta, pues este estímulo va a continuar. Toda la neurona, el siguiente neurona. Si hablamos de los miembros apendiculares, el estímulo llega aquí, la primera transición hacia la médula espinal, pero en los ganglios, ¿ve? En ganglios. Después de los ganglios ingresa a la asta. ¿A cuál de las astas? Es una respuesta. ¿Qué sería? Motora, ¿o no? Mira, tiene que recordar anatomía, neuro, de esas cosas, les voy a matar igualmente. ¿Y cuántas estaciones pasan hasta ahí? 2 neuronas, 2 estaciones, porque entre el ganglio dorsal más lo que está en la asta, ahí está el segundo, es otra neuronita bien chiquitita con un ancho bien pequeño. Y de ahí nace otra neurona hacia allá, por atrás de la médula espinal, que va hacia el cerebro. Son un montón de cosas que ya tienen que ver, que han sabido ustedes, ¿ve? Entonces, si se produce la respuesta ante un estímulo, significa que el estímulo ha viajado hasta llegar al cerebro, de ahí retorna la respuesta. Pero en caso de que no se produce, imagínense, hay estímulo, pero yo no respondo, significa que este estímulo no era intenso o no era de mayor intensidad y por lo tanto puede ir apagándose en cualquier nivel. Eso pasa con los anestésicos. A pesar de que, digamos, a medida que yo voy pinchando, el anestésico voy infiltrando, por ejemplo, vamos pinchando, a ver, sientes todavía así, ¿no ve? A propósito. Todavía siento, ya esperamos unos segunditos más. Otro pincho, sientes, todavía siento. Pero el tercer que pincho, ya no siento. ¿Qué significa? Ha ido bloqueando el anestésico a este nivel y poco a poco ha ido disminuyendo la intensidad de percepción o de sensación al dolor o al pinchazo, lo que sea. ¿Entienden? Vamos. Potenciar el reposo ya les he hablado. Cuando está, por ejemplo, aquí está, ¿no ven? Este es menos 70. Si yo hablo, por ejemplo, de la carga eléctrico-química, voy a decir que esto es mi membrana, en este caso es mi axón, es una fibra nerviosa, esto de aquí es membrana celular, membrana espinal. Dentro de lo que es interior, pegado a la membrana celular, es negativo, fuera de la membrana es positivo. Está en condición de equilibrio. Si yo cuento, por ejemplo, el número de cruces aquí afuera y aquí adentro, van a estar en misma cantidad. Ya les he dicho por qué eso, ¿no? De aquí, los cruces de aquí adentro van a ser los iones de potasio y aquí afuera los iones de sodio, que van a mantener en equilibrio. ¿Ya? En condiciones de reposo siempre va a ser eso, no hay ningún cambio, nada. Pero sin embargo, si hay en este caso, estímulo, pues se produce este mecanismo. Ojo, varía esto, cuidado en los exámenes finales, porque siempre preguntan las cosas. ¿Cuánto de sodio transporta o sale o ingresa en condiciones de reposo? Mira, dice el potasio ingresa 2 moléculas de potasio, ¿ve? Y salen 3 moléculas de sodio. Y varía, por ejemplo, a nivel renal, por si acaso. Entonces, al salir 3 moléculas de sodio, ¿qué estaría generando en el intracelular? Mira, solamente ingresan 2 moléculas de sodio. No está compensando, ¿no ve? Para que esté en condiciones de equilibrio, ¿qué tendría que pasar? Que ingrese también 3 moléculas de potasio. 3 moléculas. Este pequeño desequilibrio para los seres son condiciones normales, genera de que en los dibujitos que ven ustedes, dentro de la membrana celular siempre sea negativo, por ese pequeño cambio. ¿Vale? En condiciones fisiológicas o en reposo, por ejemplo, para que el bulbo aquí funcione normalmente, que llegue al corazón y el pulmón vayan funcionando automáticamente cuando estás en reposo, pasa eso. Sodio ingresa, sale el sodio, potasio ingresa, es constantemente. En condiciones de reposo pasa eso. ¿Ya? Eso no olviden también. ¿Okay? Esto, pues, lo vamos a llevar en las prácticas. Hasta ahí voy a dar porque a partir de aquí ya les toca esto es de Berni y esto es de Gaito. ¿Cuánta diferencia existe? Mira, según el Simpleton en la membrana celular en reposo es menos 70. Según el Berni, al menos 90. En su edición 2016, por ejemplo.
y para el Guyton es menos 70. Entonces, la pregunta es cuál libro leería más, ¿no ve? ¿O qué textos leería más? ¿O qué textos me ayuda, por ejemplo, para la que tomamos en cuenta para los niños? Tal vez se acerca a los valores de Guyton. Ahora, el umbral. Este es umbral de excitación por si acaso. Aquí está el documento de excitación, pero para que pueda esto cambiar, los umbrales son casi lo mismo, solamente ¿qué se llama? Perdón, el de Guyton, mira, para el 2016 era menos 90. Para el 2020, que ahora ustedes leen, es menos 70. Ojo, los que tienen edición pasada, y se van a confundir con esto. Esto tiene mucha explicación, vamos a ir llevando en las prácticas. ¿Por qué se tienen esas diferencias? Y esto, umbral es menos 55, menos 65, mira, menos 10, ¿no ven? Milivoltios ahí los disponibles. Umbral de excitación es 35. ¿Significa eso? Aquí está el reposo. Aquí está el reposo, por ejemplo, para que se pueda generar una respuesta tiene que alcanzar un pico de excitación, que sería, por ejemplo, para el Guyton más 35. A medida, aquí está el 0, por debajo del 0 es menos, ¿no ve? Por encima del 0 es positivo. Para que podamos que se produzca la excitación o la respuesta, tiene que sobrepasar este 0 y alcanzar hasta un signo positivo. En este caso, más 35 en el Guyton, y en nosotros más 30 menos más 55 en los textos. Bien, esto el otro docente les va a ir explicando todas estas cosas. Ahí está, por ejemplo, mira, este esquema es bien bonito. ¿Cómo son las fases de potencial de acción, tanto nerviosa como cardíaca? Estas, por ejemplo, nerviosas, estas son cardíacas. En cardíaca, por ejemplo, mira, este es el esquema que se vive. Aquí hay gran cantidad de entrada de sodio, hay salida de potasio, luego hay entrada de calcio, hay salida de potasio, etc. Eso hace que funcione el corazón latido, ¿ve? Ese es el mecanismo. Eso vamos a ir llevando en las prácticas. Pero el docente a cargo de eso les va a dar con mayor detalle.